Sí, aquí en El Ah, Salvador, sí. ok, perfecto. Listo. Bueno, bienvenida, María. ¿Cómo le digo, María o Eugenia? Eugenia. O María Eugenia. María Eugenia o Eugenia, sí, Ok, cualquiera. ok, perfecto, muy bien. Ajá, Jessica. Sí, buenas noches, Jessica Hola. Zavala. Sí. Trabajo con Hain Brands, también aquí en Honduras. Ujú. Trabajo con Cintia en Tegucigalpa. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la, cómo se llama? La mejor variedad que tienen ustedes ahí ahorita. La baleada con todo. Sí, la Big Baleada. Sí. Claro, exactamente. Sí, 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 exactamente. Y sí, buenísima. Esa yo un día me comí una y casi que pasé lleno toda una semana. Uno desayuna con una baleada Sí, de esas claro. que tiene para todo el día. Fatal, sí, sí, fatal. Y en El Salvador, como nunca me invitan a comer, ¿verdad? En nada de El Salvador, tengo que andar buscando. Es que esto es, ¿verdad? Qué barbaridad. Las Pupusas, bromas. que lo lleven a Sí, comer pupusas. sí, sí, sí. Bueno, Mucho ¿quién más? Vamos gusto. a ver, sí, demasiado. Bueno, aquí voy. Ah, bueno, Ronald, Sí, sí, perdón. Hola, buenas Ronald. noches. Sí, Mi hola. nombre es Ronald Ventura. Trabajo también para Frutos del Loom. Muy Soy bien, el director de tecnología para Centroamérica. buenísimo. Mucho gusto Entonces, a todos y estoy muy interesado en eso de Big Data y todo lo de inteligencia de negocios sí, sobre este entonces tema. ahora lo voy a molestar bastante para que usted nos ayude a ver cómo mejoramos ese tema. Ok, Eh, perfecto. Vamos a estar Perfecto. Bueno, listos para participar. Gracias. pura vida. Muchas gracias, Ronald. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Es que, Francisco, sí, cierto, el nombre no lo... ¿Cómo está, Francisco? Hola, muy bien. Sí, Mi nombre es Francisco Oviedo, sí, trabajo en Industria Química Salvadoreña, sí. aquí en San Salvador, y estoy con las expectativas de saber de qué se trata este tema y cómo lo puedo aplicar en nuestro trabajo. Bueno, buenísimo, Francisco. Pura vida, muchas gracias. Vamos a ver quién más está por ahí. Muy bien. Luis Enrique Murillo, usted que acaba de entrar. ¿Usted está nuevo en el módulo o no? Eric Portillo ya, Eric Angulo ya, Fernando Fuentes, Francisco Salvador Aguirre, Guadalupe también, Heber ya, Javier ya, Giovanni ya, Jessica ya, Joel López, no me acuerdo, Joel, Juan Martínez, Ligia no, sí, ya, Enrique, María Eugenia y Mario, bueno, estamos, yo creo que ahí estamos, cualquier cosa, si me faltó alguien, pues entonces vamos ahí. Ok, vamos a empezar este módulo. La realidad es que, digamos, cuando nosotros hablamos del tema, digamos, de Big Data, obviamente es algo que no es tan sencillo de comer, ¿verdad? Como decimos nosotros, y obviamente la idea con esto es que podamos nosotros poder, digamos, entender los conceptos básicos del tema de Big Data, específicamente en la parte de logística internacional. Yo le puse ahí la parte textil salvadoreña, obviamente, pero igual, bueno, tenemos hermanos de Honduras, entonces, por cualquier cosa, para que no sientan que fue que tal vez, digamos, solamente es para El Salvador, sino que es como estamos ubicados remotamente en El Salvador, lo pensé así, pero bueno, no es ningún problema, obviamente están relacionados con la casa matriz, por llamarlo así, de El Salvador. Entonces, perdón, voy a darles admitir a Carlos. Yo espero que ya no ingresen más, ya son las 6:10, entonces para no estar en este tema, digamos, quitando la presentación. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de Big Data, que es una herramienta muy interesante, por ejemplo, para tomar decisiones, digamos, es de todo, ¿verdad? Es de todo y por ejemplo, qué sé yo, cuando nosotros estamos en una reunión o cuando estamos discutiendo, por ejemplo, sobre el customer, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el CRM, por ejemplo, que es uno de los temas, ¿verdad? Por ejemplo,
que tiene que ver con el tema del consumidor, ¿verdad? Y la idea de esto es cuál es la gran idea para el CRM, ¿verdad? Es decir, por qué nosotros, para, digamos, uno de los niveles más básicos, ¿verdad? Que es el CRM, dentro de una compañía y dentro de una empresa, etcétera, es sobre qué vamos a ocupar nosotros el CRM y lo que nosotros vamos a responder es que vamos a recopilar datos para, digamos, medir ese CRM dentro de esa compañía y obviamente lo vamos a hacer a través de muchas fuentes o canales de información, desde los emails, el Facebook, por ejemplo, las apps de los móviles, por ejemplo, el YouTube, por ejemplo, y cuando nos dicen precisamente, ¿verdad?, que eso es como un dibujo que nosotros pasamos todos los días, es, bueno, ¿y qué haremos con todos esos datos, ¿verdad? Entonces, normalmente la respuesta nuestra es, no sé, ya lo vamos a averiguar, voy a ver cómo yo, digamos, me como, por decirlo de esta forma, ese monstruo de datos y esos espacios, ¿verdad? En esas grandes redes corporativas de datos, por ejemplo, que nosotros tenemos, y que desde esa parte básica, por ejemplo, hasta las partes, digamos, más interesantes, digamos, por ejemplo, vean ustedes, y esto lo podemos ver en este crates.com, ¿verdad? Que es sobre el tema de los servicios, las distancias, el tiempo, cuánto dura, por ejemplo, un producto de San Salvador a llegar hasta Georgia, pero por ejemplo, si yo quiero, qué sé yo, que este producto que yo estoy mostrando acá, ¿verdad? Vaya a Miami, ¿verdad? A Miami, por ejemplo, Estados Unidos, vean, por ejemplo, que en el momento en que yo lo voy a buscar, ¿verdad? El producto, ¿verdad? Que me está mostrando cambia por completo la ruta. Es decir, pasa por acá mismo, pero resulta que ya el producto no va, por ejemplo, hasta la parte de Georgia que está aquí arriba. Es más, si yo le doy, cuando llega a Georgia, casi que tendría que entrar aquí por Virginia, es increíble. Y después de ahí, por ejemplo, tomar transporte terrestre. Digamos, esto es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo el tema de la logística internacional y cómo los datos, por ejemplo, permiten necesariamente tener claridad de qué es lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, en el caso de desarrollar una dinámica en términos de la logística, para ponerles un ejemplo. Y es que el Big Data es tan amplio como nosotros queramos tenerlo amplio, ¿verdad? Es decir, puede ser un dato muy pequeñito o necesariamente puede ser una distancia muy larga. Por ejemplo, si yo pongo acá Hong Kong, ¿verdad? Por ejemplo, entonces una exportación desde Salvador, ¿verdad? Hasta Hong Kong, acá, ¿verdad? Cambia por completo la ruta que yo tengo que hacer y me tira, digamos, más directo desde El Salvador hasta Taiwán. Ojo acá porque, digamos, un poco lo que yo estoy poniendo es el transit time, por ejemplo. Vean, por ejemplo, que el Merckx, ¿verdad?, que es una de las empresas, digamos, empecemos con esto, ¿verdad?, que era con lo que yo quería empezar. Es decir, Merckx, por ejemplo, le está durando hasta 41 días, ¿verdad?, llegar a Taiwán, ¿verdad? Es decir, bueno, vamos a ver si dejan de entrar o de una vez les digo que por favor mañana entremos a las 6 en punto porque estar en esa admitidera y salidera me complica muchísimo. Entonces, también para los que están entrando, por favor ser puntuales porque en esto, como yo soy puntual, quiero que ustedes sean puntuales. Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros vemos, digamos, esta logística de San Salvador a Taiwán, ¿verdad?, o a Hong Kong, que está acá, que obviamente Merckx nos está ofreciendo, por ejemplo, 41 días y de una vez nos da los datos de cuál es ¿cómo se llama? El container que va, ¿verdad? Es decir, aquí nos está tirando ya
cuánto, por ejemplo, es el dato que este contenedor en esta otra página, con solo hacer un clic, cuánto es, ¿verdad?, lo que nos está tirando y cuánto cuesta los días. Igual está el otro, ¿verdad?, que es One, que son 43 días, ¿verdad?, y que posiblemente el costo sea más barato, ¿verdad?, pero es más, tiene dos buques, ¿verdad?, o dos espacios de contenedores que están durando 43 días para transportar una mercancía, por ejemplo, desde San Salvador hasta Taiwán. Digamos, entonces, por ejemplo, esos son datos muy básicos como para nosotros poder pensar en cómo, y lo vamos a ver ahora, ¿verdad? No solo en temas de transporte, sino también en temas de todo lo que tiene que ver con el mercado, cómo la generación de datos, que precisamente a eso se le llama Big Data, a nosotros nos puede resultar, digamos, en una fuente de información sumamente importante para poder tomar decisiones. Y a veces nosotros, digamos, por la falta de no querer, digamos, o no tener claro los datos, o no querer acceder a datos, porque siempre nosotros estamos muy encerrados, ¿verdad?, en esta dinámica de que no quiero ver datos, o que puedo ver datos, pero que en realidad es que el dato que tengo no sé cómo manejarlo, o no sé cómo aprovechar el dato. Eso necesariamente a veces le genera decisiones poco estratégicas a las empresas, le genera decisiones, digamos, sumamente caras, porque posiblemente un mismo producto en un canal de comercialización diferente nos puede salir a veces hasta un 5 o un 10% más barato, y quizás con la misma calidad o de mejor calidad, pero como siempre estamos acostumbrados a comprarle al mismo y a venderle al mismo, no estamos entendiendo, por ejemplo, que esos datos nos pueden estar generando esa posibilidad de poder hacer, digamos, mejores tomas de decisiones. Entonces, con base a eso, y después vamos a irlo viendo, entonces, claro, cuando nosotros nos preguntan qué vamos a hacer con todo ese montón de datos, lo primero que nosotros decimos es, no sabemos qué podemos hacer con esos datos, y por supuesto que llega el momento en que nos complica la existencia tener muchos datos. Actualmente, en un mundo donde los procesos de innovación, los procesos de alta tecnología, donde estamos en una industria 4.0, es decir, donde tenemos una industria altamente dinámica, muy tecnificada, altamente digitalizada, altamente virtualizada, y nosotros, digamos, en ninguno de los dos, sino más bien metidos de lleno ahora, más en la formación de la presencialidad remota, resulta que el tema del Big Data en tiempo real permite, ¿verdad?, a las empresas tomar decisiones a partir de toda esa información que se genera en ese espacio. Digamos, en otros cursos, y al viernes les voy a, ya les voy a poner una pequeña prueba de medición de conocimientos, pero que va a ser con respecto a lo que veamos hoy y mañana. Por ejemplo, el tema del Big Data tiene muchísimos casos. Digamos, cuando nosotros vamos a una tienda, o vamos a un supermercado, o vamos a cualquier lado, inmediatamente, siempre casos básicos, por ejemplo, como usted pasó su tarjeta, ¿verdad?, de débito o de crédito del banco, y esos datos que usted pasa ahí es un registro de datos que se genera casi que de inmediato, ¿verdad?, que ahora vamos a ver cuál es el procesamiento que toman esos datos, y se los voy a resumir. Llega hasta el iCloud, ¿verdad?, la famosa nube que nosotros llamamos nube, y esa nube, digamos, guarda todos los datos de su tarjeta. Esos datos de su tarjeta nos permiten a nosotros, como supermercados o como tiendas, verificar y clasificar durante un viernes, por ejemplo, de alguna actividad deportiva, o de alguna actividad recreativa, o de alguna actividad de teatro, lo que sea. Nos permite medir durante un viernes cuáles fueron los picos de compra, ¿verdad?, que se hicieron, es decir, en qué tiempo y en qué momento se hicieron
esas compras, ¿verdad? Para poder decir que el pico de compra estuvo, por ejemplo, a partir de las 2 de la tarde. Para ponerles un ejemplo, de 2 a 3 de la tarde hubo un pico de compras. Ese pico de compras, ¿qué significó? Es decir, ¿qué productos fueron los que compró con ese plástico que utilizaron para pagar la compra? Y clasifican la cantidad de producto que usted compró dependiendo del tamaño, de la cantidad, de las unidades que haya comprado. Es decir, pudo haber comprado tantas cantidades de algunos refrescos y pudo haber comprado solo una unidad de X cosa. Y vamos clasificando. Posteriormente, ese Big Data que está allá arriba en el iCloud nos permite también decir, ok, ¿cuánto dinero gastó? Y entonces, claro, cuando decimos cuánto dinero gastó, en qué lo gastó, en qué momento, vamos generando un patrón de consumo. Ese patrón de consumo, entonces lo que nos permite a nosotros poder decir es qué días, por ejemplo, llega Javier, Giovanni, Katia, Elizabeth, Javier, ¿verdad? A X lugar a comprar todos los viernes, digamos, a cierta hora, cierta cantidad de productos. Esa cantidad de productos que compró Javier posiblemente esté muy cercano en términos probabilísticos, ¿verdad? Es decir, si nosotros sacamos la moda, que es lo más básico en estadística descriptiva, por ejemplo, nos damos cuenta que la moda está a las 2 de la tarde y que la moda lo que nos indica en términos descriptivos, estadísticos hablando de esta forma, es que a esa hora llega un grupo de personas de determinados ingresos con ciertos plásticos a pagar en ese sistema, y además de eso nos permite a nosotros ubicar siempre en los primeros estantes o en los estantes, digamos, black label, como le llamamos en los supermercados o en algunas tiendas, esos productos de primero, para que usted cuando llegue a la tienda por departamentos, usted, por ejemplo, siempre logre encontrar lo que usted busca de primero. Es decir, nos ayuda, por un lado, a geolocalizar nuevamente la mercadería, porque entonces estamos viendo que hay una mayor tendencia, es decir, en Estados Unidos, Europa y Asia, usted llega un lunes en la mañana y ya los supermercados, las tiendas por departamentos y otras tiendas especializadas, los lunes, lo que usted busca un lunes, no lo encuentra un viernes. Es decir, porque ya tienen completamente rateado y tienen completamente geolocalizado que usted un lunes no llega, que usted posiblemente los días que llegue son los viernes. Entonces, cuando usted llega un lunes, y no sé si a ustedes les ha pasado, también me ha pasado, usted llega un lunes a algún lado y usted encuentra que lo que usted busca está en otro lado. Y es que lo que hacen es estar moviendo de un lado para otro, por ejemplo, los inventarios, de tal forma que podamos tener a mano muy rápidamente lo que el consumidor requiere. Y esto tiene un montón de connotaciones dentro de las empresas. Es decir, aquellas empresas que no hacen esto están acabadas, digamos, desde el punto de vista de un consumidor exigente que lo que tiene apenas son 10 minutos para pasar a la tienda o a un supermercado. Ocupo una corbata, por ejemplo, y yo sé exactamente dónde puedo encontrar mis corbatas. Pero si yo voy a otra tienda en donde las corbatas ni siquiera están mostradas, sino que están guardadas, o están detrás de los trajes, o están detrás de las camisas, están desacomodadas, etcétera, muy posiblemente yo ahí no vuelva porque realmente no pude encontrar el artículo que yo requería. Y así hay un montón de decisiones, estudios ya realizados, que la gente precisamente tiene esa necesidad de poder encontrar al lugar donde va precisamente el producto que busca en el menor tiempo posible. Y esto, en estos momentos de COVID, ¿verdad? O SARS, COVID-19, en estos momentos es sumamente fundamental, ¿verdad? Es decir, el Big Data juega un papel fundamental en las tomas de decisiones, porque nadie quiere ir a un supermercado por más de 2 horas.
Es decir, si antes, tanto para hombres como para mujeres, ir al supermercado o ir a una tienda a hacer compras era sumamente divertido y yo podía gastar 3 horas viendo camisas y viendo corbatas y todo, en este momento lo que usted menos quiere es durar 3 horas en una tienda en donde posiblemente los niveles de contagio y las probabilidades estadísticas existentes nos dicen que son espacios donde pueden haber altas probabilidades de contagio. Y entonces, claro, ahí, por ejemplo, el Big Data juega un papel fundamental para esta toma de decisiones que más adelante vamos a ver, creo que como decía Bracamontes, digamos, ver cuáles son las aplicaciones y cómo puedo subir. Hay miles, bueno, hay muchísimas aplicaciones que generan, digamos, Big Data, pero que al final esa importancia, ese procesamiento de datos en tiempo real es fundamental. Antes teníamos inventarios en la misma empresa, ¿verdad? Y entonces, claro, teníamos 10 camisas en exhibición y 1000 en inventario. Ahora no existen los inventarios. Es decir, ahora a cómo se produce se va vendiendo, a cómo se produce se va vendiendo, porque el Big Data me permite a mí decir qué tanta cantidad de gente me compra mis productos en tiempos determinados. En tiempos determinados, qué tipo de cliente, y entonces, claro, cuando llega uno a la tienda, ¿verdad? Uno se le abren los ojos enormes y todo le brilla y se pone color de rosa y color amarillo y el sol reflejante, debido a que siempre que yo llego encuentro lo que quiero. Lo que pasa es que nosotros como consumidores a veces no nos estamos dando cuenta que eso que nosotros estamos viendo en la tienda es un reflejo de mis decisiones. Es decir, y que fueron hechas en tiempo real debido a la circulación de esos datos que yo, a partir de mi tarjeta, con simple hecho de tarjeta, ni qué decir, por ejemplo, cuando a usted, por ser un muy buen cliente, le dan una tarjeta y a veces uno dice, mira, soy un cliente elite, ¿verdad? Soy un black label en el supermercado o en la tienda. No es que usted es un black label, posiblemente sí, pero lo que le interesa saber es cada cuánto usted compra un traje o cada cuánto usted compra un vestido de $100 o de 50 o de 20 o de 30, porque cada cuánto usted hace esa compra, a ellos les interesa porque van a decir, tengo 10 personas que todos los fines de mes me compran 15 trajes, ok, entonces tengo que tener en el inventario unos 20 trajes porque yo sé que 15 se me van a vender y 5 posiblemente llegan otras personas a comprármelos. Todo eso que nosotros vemos y que yo estoy diciéndoles acá, que a veces parece mentira, obviamente es cierto y lo vamos a ver más adelante, digamos, con estos conceptos que vamos a ir desgranando acá. Entonces, nosotros cuando hablamos de Big Data, por ejemplo, tenemos muchísimas formas, ¿verdad? Big Data es una forma, analíticas es otra forma, los algoritmos, por ejemplo, que utilizamos quienes trabajamos mucho con el tema matemático y económico, siempre estamos tratando de armar algoritmos para ver, digamos, esa dinámica prospectiva del futuro que va a pasar, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, y hago un paréntesis en el tema de los algoritmos matemáticos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y me imagino que les pasa, que cuando buquean un hotel, ¿verdad? A través de Booking o TripAdvisor o cualquiera de estas, o hacen una compra, ¿verdad? En Amazon, inmediatamente casi que le llega el correo, estamos en oferta, fulano, disfruta este fin de semana en alguna parte de El Salvador, o visita Miami a tantos dólares. Es decir, de una vez cualquiera de esos espacios virtuales generados por Big Data hacen que a vos te llegues y compres un tiquete para viajar a Miami o cualquier parte interna del país, inmediatamente le empieza a tirar ofertas de los mejores hoteles y de precios, etcétera, y de restaurantes. Es decir, ya hubo una combinación de algoritmos dentro de esa dinámica y dentro de ese universo virtual que le permite inmediatamente identificar quién hizo una reserva de un hotel en un determinado espacio y le empieza a tirar ofertas para que usted empiece a ver. Es decir, esos son los algoritmos matemáticos que al final
si bien es cierto, suena sumamente complicado, el algoritmo no es más que, digamos, una conectividad, digamos, de 1 igual a probabilidad de 3 opciones, y entonces cuando uno escoge uno, inmediatamente la conectividad que pueda existir entre ese uno y las diferentes opciones me van a mí a generar la posibilidad de tener otros universos de escogencia. El tema de la inteligencia artificial es sumamente sencillo, ¿verdad? Es decir, y todo eso recolecta datos. Ustedes ingresan a una página y hay un chatbot, ¿verdad? Que se llama el famoso chatbot, o es el chat robot, ¿verdad? Para ponerlo más claro, pero se le llama chatbot, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos ese chatbot, inmediatamente sale una y dice, ¿en qué le puedo ayudar? Y entonces usted, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Entonces, inmediatamente le pone Vinicio, o le pone Rosibel, o le pone Guadalupe, o le pone Ezequiel, cualquier nombre. Ella, posiblemente, ese chatbot, usted está creyendo que alguien está detrás de ese chat, pero el chat está alimentado por una cantidad de algoritmos de diferentes preguntas que se han hecho. Entonces, por ejemplo, la cantidad de algoritmos es que se pone en funcionamiento el chatbot después de que, a partir de un algoritmo, se alimentan cerca de 1000 posibles preguntas que uno siempre hace. Y entonces, claro, cuando usted ingresa al sitio, ¿verdad? Y lo pueden empezar a probar ahora, cuando usted ingresa al sitio, una vez le dice, buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar? Es decir, de una vez es la típica pregunta. Y usted le dice, sí, hola, ¿qué tal? Mira, estoy muy interesado en tal. Posiblemente la segunda pregunta que le haga, ¿cuál es su nombre? Y usted dice, mi nombre es Julio Roberto Tacatán. Ajá, y le dice, ¿cómo le podemos ayudar? Es decir, le vuelve a tirar posiblemente una pregunta muy similar a la primera, ¿verdad? El chatbot, y entonces usted dice, sí, vea, es que ocupo, ¿verdad? Una herramienta, o ocupo un disco duro, o ocupo una tinta de impresión, o ocupo medicinas, o lo que sea. Una vez que ese chatbot, ¿verdad? Le dice, sí, por favor, comuníquese al número de teléfono tal, ¿verdad? O sea, es decir, ni siquiera te responde, usted tiene gripe, o está enfermo, o tiene temperatura, o, ¿verdad? De una vez le puede tirar donde le dice, sí, comuníquese al número de teléfono para la atención con el regente, para ponerlo así si es una farmacia. Claro, usted cree que detrás de eso no es una persona, sino que es una combinación de algoritmos que permiten generar preguntas que usted normalmente siempre escucha. Y esas preguntas que usted normalmente escucha se las hace. Entonces, claro, ¿qué captó ahí? Captó el nombre completo tuyo, y además de eso captó qué es lo que usted quiere comprar. De una vez, después de 16 procesos, llega al iCloud, y en ese iCloud se empiezan a generar todos el tema de la Big Data. Entonces, claro, posiblemente cuando usted se dé cuenta, ya todo el mundo sabe que usted llama normalmente o escribe ahí para pedir tales productos. Es decir, esa es la famosa inteligencia artificial, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo. Hay muy poco uso de los chatbots en Centroamérica, han estado emergiendo en los últimos años. No es ninguna, digamos, no es una novedad. Podemos estar hablando de que existen chatbots desde hace 15 años en Asia, y más o menos unos 13, 14 años en Europa, y en Estados Unidos es una situación muy normal. En Centroamérica, digamos, están emergiendo, al igual que las apps, ¿verdad? Es decir, todo el mundo inventa apps ahora, eso ya es una herramienta pasada de moda, en términos de que ya todo el mundo hace app, entonces ya no es una herramienta innovadora, sino que simplemente ahora es una herramienta más de los espacios de la revolución 4.0, de la nueva industria en la que estamos nosotros metidos. Y el tema de la robótica, ¿verdad? Que obviamente ya países como Japón, por ejemplo, que ya está poniendo en práctica 2 enfermeros, es una enfermera y un enfermero robots, ¿verdad? Especialmente en el hospital principal de la ciudad de Tokio, en donde
los enfermeros, ¿verdad? Llegan y para evitar el contagio con el COVID, igual como sucede, bueno, está empezando ahora en Corea del Sur, pero para evitar, digamos, el contagio con las personas, la enfermera y el enfermero robot llegan y, digamos, revisan el respirador artificial, revisan la temperatura, etcétera, y se devuelven. Es decir, ya hay robots, ¿verdad? Nosotros posiblemente no veamos esa tecnología en ninguno de nuestros hospitales, pero obviamente, por eso les digo, el robot también fue alimentado con una serie de datos que permiten, digamos, darle digamos, observaciones de qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, digamos, en esta dinámica. Entonces, ahí cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, me dicen o al final de la presentación. Entonces, claro, cuando nosotros vemos todo eso, ¿verdad? Que Big Data es uno de los pequeños, ¿verdad? Que los datos analíticos, por ejemplo, cuando nosotros vemos todas las proyecciones prospectivas, ¿verdad? Que hacen los bancos centrales y que hacen las empresas, no es más que, por ejemplo, trabajar con, por ejemplo, el MICMAC, que tiene que ver con todo el tema de perspectiva estratégica, el VIEWS, por ejemplo, que es toda la modelación de modelos econométricos, que después de diferentes repeticiones, más o menos 100, 200, 300 repeticiones, logramos tener 100 escenarios posibles para ver, por ejemplo, cuánto puede afectar una variable al crecimiento del Producto Interno Bruto de una economía, por ejemplo. Se hace lo mismo también en el caso de las analíticas con relación, por ejemplo, a cuánto podemos crecer nosotros en la industria salvadoreña, de cualquiera de las empresas que estén dentro de Camtex asociadas, y entonces, claro, nosotros hacemos esa proyección. Está la proyección más básica, ¿verdad?, que es a través de la modelación en Excel de proyecciones financieras, que en el año 1 vamos a 3, 4, en el año 5 vamos a tener una rentabilidad del 23% por encima de lo que invertimos en el año 0, pero digamos, eso es lo más básico. Pero ya cuando nosotros queremos hacer análisis de datos, ¿verdad?, con cruces de variables, etcétera, tenemos otro montón de herramientas, entre estas el MICMAC para hacer análisis prospectivos, tenemos el SPSS, que es todo el tema de estadística y proyecciones, ¿verdad?, que es para cruzar variables, tenemos todo el tema, digamos, también del en vivo, que es para poder hacer análisis sociales. Es decir, hay una gran cantidad de mecanismos en la parte de analítica. Y obviamente, por ejemplo, Amazon, ¿verdad?, y las grandes tecnológicas, los bancos, las empresas de distribución, los medios de comunicación, las corporaciones, las administraciones públicas, ¿verdad?, se ofrecen, digamos, en este intercambio comunicativo y de venta. Claro, detrás de todo este tema del Big Data, y lo vamos a ver posiblemente mañana o el viernes, está todo el tema, ¿verdad?, que tiene que ver con el respaldo de los datos que nosotros estamos brindando, ¿verdad?, a una empresa. Y obviamente, a pesar de que brindar los datos es sumamente fundamental para poder, digamos, darle seguimiento a eso que nosotros estamos tratando de solventar, necesariamente los datos es un problema grave. Ya en Europa, por ejemplo, se implementó la política en los países de la Station de la Unión Europea, ¿verdad?, que son 28 países. Ya en esta región, ¿verdad?, se implementó la política de la privacidad de los datos. Es decir, usted autoriza, ¿verdad?, si le llega un dato, o si quiere llegarle a usted alguna información, tienen que pedir la autorización, digamos, como parte de la política, porque si no, usted como persona y como persona física y con derechos y obligaciones dentro de estos países, usted puede hacer una demanda contra la empresa que está utilizando los datos, ¿verdad?, digamos, de forma tal que, aunque no sea nada que le afecte, sino simplemente una oferta, está utilizando su correo electrónico, su número de teléfono, su número posiblemente de cédula, ¿verdad?, o su uso de tipo de tarjeta que usted tiene para poder, digamos, generar una serie de escenarios
de consumos masivos que en cierta forma le está afectando a usted la parte de las neuronas y por tanto, y eso es importante decirlo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y tal vez Estados Unidos no tanto, pero en el caso de los países asiáticos, la gente es muy, digamos, le afecta mucho, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ofertas al tema de las neuronas. Yo mencionaba la vez pasada un poco el tema del neuromarketing, de cómo llegar a las personas. Y este tema del Big Data y de las analíticas y el tema de la inteligencia artificial y todo, si nosotros tenemos algunos problemas que no son malos, ¿verdad? Es decir, nos gusta comprar o nos gusta consumir, inmediatamente el Big Data identifica, porque vean qué importante, y esto se los doy de consejo, yo sé que ustedes lo pueden saber, obviamente más que yo, pero cada vez que llega una oferta a su correo, no le den clic, borren ese correo o desinscríbase, porque cuando usted le da clic, inmediatamente el clic implica que el correo de Vinicius Andí, cédula tal, con número tal, con pasaporte, porque todo está integrado, le encanta darle clic a esas páginas para ver qué ofertas hay, entonces empiezan a bombardear casi que automáticamente a Vinicius Andí, porque además de eso le dio clic, además de eso no se desinscribió, además de eso le gusta lo que estamos ofreciendo, y entonces obviamente hay que bombardearlo más con información, porque llega el momento que no solo le da clic, sino que le da clic y compra, ¿verdad? O le da clic y ve. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque aunque nosotros creamos que no es así, está dentro del sistema de la tecnología del www, hay dos espacios, el espacio blanco, que es aquello que uno más o menos sabe dónde puede quedar almacenado, y está el espacio negro, que es aquel espacio negro en donde los datos suyos y los datos de todos nosotros pueden estar siendo utilizados por empresas, ¿verdad? Digamos, en dirigir, digamos, identificación en temas de falsedad de identidades, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ese es el tema con estos asuntos de Big Data, y entonces actualmente empieza a haber dentro de todo este escenario, sobre todo por la situación que estamos pasando y que ha demostrado que hay muchísimas debilidades, y en los países centroamericanos hay muchísima debilidad en el tema de ciberseguridad, y entonces están implementando cada vez más a partir de esta urgencia de cómo respaldar los datos que existen en el iCloud, ¿verdad? A partir de esos 16, 15 procesos que se generan, cómo lograr respaldar los datos en cada uno de esos procesos que se generan hasta que llegue al iCloud. Y ni qué decir cómo respaldar los datos cuando están en el iCloud. Entonces, el primer paso de este tema del Big Data consiste en recoger información de los consumidores y obtener el Big Data, ¿verdad? Es decir, tengo claramente identificado qué compran ustedes, cómo lo compran, cuándo lo comen, qué día de la semana, a qué hora de la semana, con qué tarjeta pagan, cuál es el banco que utilizan, dónde viven, ¿verdad? Porque al final, cuando usted, digamos, pasa el carnet o la tarjeta que le dan, ¿verdad? En el banco, o pasa la tarjetita que el supermercado, la tienda le dice que ahí están los datos, y pone usted que vive en Escalón o que vive en alguno de estos lugares, inmediatamente el sistema sabe dónde usted vive, el sistema sabe dónde está su trabajo, porque por supuesto que nosotros somos sumamente confiados y trabajamos en la industria textil, ¿verdad? Y soy el director de... Claro, entonces empiezan a generar una serie de grupos de consumidores que dicen, vea, estos son clase A, estos son clase B, estos son clase C, y entonces a estos clase A hay que mandarles estas ofertas. Y entonces, claro, le empiezan a llegar a usted ofertas de 100, 200, 300 dólares, cómprese un carro de este nivel, cómprese otro, ¿verdad? Y posiblemente a los clase C o a los clase D, o, ¿verdad? Como de acuerdo a la clasificación que hayan tenido en términos de consumidores, le empiezan a mandar otras ofertas, digamos, de 2x1, etcétera, etcétera. Es decir, eso es importante. Cada quien que pueda tener una tarjeta diferente, una que sea
Elite o Premium o Platinum o como se llame, y otra que sea una tarjeta normal, tendrá ofertas diferentes, y eso es a partir de esa clasificación que el sistema de Big Data le empieza a dar. No es que necesariamente nosotros después de un día para otro pensemos en que esos datos llegaron y que ya no sabemos de dónde apareció. Y segundo, hay que escuchar las opiniones. Y el tercero, aprovechar el canal para ofrecerles productos y servicios directamente y mercadear con ellos, ¿verdad? Eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Entonces, consiste, ¿verdad? Y en eso es importante de rescatarlo, consiste en obtener datos. Y esos datos, ¿verdad? Son Big Data, los famosos Smart Data o Data, y los datos estructurados, no estructurados y los semiestructurados. Al final del módulo hay una tablita sobre qué son datos estructurados y no estructurados. Por ejemplo, de una vez les puedo dar un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de datos estructurados, es que tenemos ya clarísimo, por ejemplo, que Vinicius Andí consume, ¿verdad?, todos los días este producto, por ejemplo. Entonces ya eso es un dato estructurado que indica que el 85% de la semana o del día Vinicius Andí consume este producto. Datos no estructurados es que tenemos, por ejemplo, podemos tenerlos, digamos, de forma diversa, es decir, está Vinicius Andí consume A, B, C, D, S, C, consume el lunes, viernes, martes estos, pues, ¿verdad? Es decir, podemos tener esos datos no estructurados para nosotros poder estructurarlos, o nos permite también tener datos semiestructurados, que son datos que posiblemente tenemos a Vinicius Andí, los productos que consume, y ya podemos tener qué horas de la semana, por ejemplo, los puede consumir. Es decir, es tan efectivo lo que estamos viendo en términos de Big Data y con datos estructurados, datos no estructurados, semiestructurados, que nosotros podemos tener un universo enorme sobre esas posibilidades de datos que estamos teniendo. Entonces, claro, a partir de ahí nosotros generamos el Smart Data, ¿verdad? O los famosos datos, ¿verdad? De decisiones fundamentales para poder, digamos, venderlos, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde vienen y nosotros entramos en toda esa discusión, ¿verdad? Es decir, están vendiendo bases de datos con toda esa información. Y entonces, claro, de repente usted recibe en su número de teléfono una oferta y usted dice, pero qué raro, nunca he estado en este lugar y me llega una oferta. Bueno, no hay que extrañarse, porque alguien detrás de tu teléfono y del espacio virtual está lucrando con los datos tuyos, ¿verdad? Y los datos míos. Y eso es a partir de esa generación de Big Data que nosotros no sabemos dónde está llegando, y que obviamente hay gente que lo está vendiendo. Y ojo, porque vean qué interesante lo que está aquí, ¿verdad? En términos de los consumidores, los ciudadanos en general, van dejando huella de sus compras, de sus opiniones, de sus intereses, de sus expectativas a través de las búsquedas en Internet. Es decir, en el momento en que nosotros ponemos ¿cuánto vale una casa? Ahí inmediatamente se generan datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados que le mandan información a los bancos, ¿verdad? Porque entonces los bancos, esto no se dice, pero bueno, uno que está metido en esta dinámica, eso pasa. Los bancos, las tiendas, ¿verdad? Las ventas de autos, las grandes, ¿verdad? No las pequeñitas, están pagando para que cada vez alguien que pregunte por un carro inmediatamente mande información hacia esos lugares donde están las ventas de carro, donde están las ventas de casas, donde están las ventas de vestimenta. Es decir, hay una conexión directa que necesariamente no pasa los 16 pasos, sino que una vez puede quedar en alguna parte de esos 16 pasos capturado por ese grupo empresarial que vende los datos tuyos sobre la necesidad de una casa o sobre la necesidad de un carro a aquellos entes, por ejemplo, crediticios, o aquellos entes formales que están, por ejemplo, relacionados con
la compra de un vehículo o una casa. Entonces, ahí es donde, digamos, podemos nosotros necesariamente estructurar, ¿verdad? Esa necesidad de poder, digamos, ver cómo estos datos, ¿verdad? En estas búsquedas que nosotros hacemos, están generando, por ejemplo, esos datos para trabajar ahí. ¿Qué dice? Por ejemplo, ocurre, vean qué interesante, ocurre que el 93% de las actividades humanas son predecibles, ¿verdad? Es decir, somos súper predecibles. Y ustedes, yo creo que viendo, por ejemplo, qué tenemos nosotros como Big Data, qué estamos viendo nosotros como... Yo creo que a partir de hoy ustedes van a decir, sí, cierto, yo soy sumamente predecible, ¿verdad? Es decir, ya los supermercados saben que como yo, ¿verdad? Cada cierto periodo, vaya cada 15 días o vaya cada mes, el supermercado ya sabe quién es Gerardo, ¿verdad? Es decir, inmediatamente el sistema dice, mira, vino Gerardo, ¿verdad? Y entonces Gerardo echó sus cervezas, echó su carne, echó sus frutas, echó ¿verdad? Entonces, sí, Gerardo nos visitó. Es decir, ¿qué había pasado con Gerardo? No había venido hace un mes y pico, ¿verdad? Y el sistema de una vez dice para Gerardo, ¿verdad? Excelente. ¿Por qué? Porque ya estamos integrados completamente en el sistema, digamos, del Big Data, ¿verdad? Y entonces vamos a un restaurante, y si usted normalmente va o va cada 15 o va cada mes, o cambió, pero después llegó 2 meses, está registrado su número de teléfono, está registrada su número de tarjeta, está registrada su dirección, es decir, y normalmente pedimos siempre lo mismo y ya saben que tenemos, que somos, ¿verdad? O por ejemplo, a tal persona le encanta tal tipo de vehículo, a tal persona le gusta tales zapatos, es decir, de acuerdo con ese estudio de la Universidad de Norris, ¿verdad? Por ejemplo, ya saben ellos necesariamente qué es lo que nosotros estamos consumiendo y por qué somos tan predecibles. Y entonces, claro, vean qué interesante. Y ahí por eso hay que tener mucho cuidado con este tema del Big Data, porque como se convierte en una herramienta muy buena para generar datos y poder tomar decisiones estratégicas, también si nosotros somos quienes generamos esas decisiones estratégicas para una empresa puede ser muy peligroso. Tras estudiar los contenidos de 50.000 teléfonos móviles, el equipo de investigadores llegó a la conclusión, ¿verdad?, de que las personas se comportan con unos patrones altamente regulares. Esto a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y vea cómo ocurre. Así ocurre con la hora de llegar a casa, los recorridos de cada día de la semana. Y adivinen, ahí digamos, lanzo la pregunta para que ustedes se la hagan en estos momentos, pero digamos, quienes usamos Waze todos los días, ¿verdad?, para movilizarnos de un lugar a otro, obviamente porque al final nosotros estamos, por ejemplo, pensando en que el Waze simplemente, no, Waze toma tus datos de celular y entonces, claro, inmediatamente el móvil tuyo pasa a ser de Waze y Waze es Big Data. Waze manda toda la información por donde usted va todos los días y cuáles son los movimientos que usted hace para poder esquivar las grandes cantidades de carro que hay hoy en un lugar y me manda por otro. Entonces, claro, nosotros pensamos que ponemos Waze, pero Waze resulta que se conectó al número de teléfono tuyo a partir de los datos de tu teléfono y esos datos del teléfono necesariamente nos dicen cuáles son los recorridos. Es decir, si pedimos un informe a Waze, posiblemente Waze nos tira el informe de cuáles fueron tus recorridos en las últimas semanas. Es más, en el mismo teléfono de la aplicación queda tu recorrido. Entonces, vean el nivel en el que estamos. El gimnasio y las comidas, el sistema de transporte, la frecuencia y el canal de compra, eso ya lo saben. Los tipos de ropa, estoy seguro que
ya todos saben, digamos, qué saben lo que ustedes se visten y cómo se visten. Los electrodomésticos, la cantidad de líquido engullido a la semana, es decir, cuánta agua se toma, cómo se toma, etcétera, ¿verdad? La categoría de producto, la basura domiciliaria, es decir, ya eso, por ejemplo, eso es eso. Y es más, y ustedes dirán, ¿y cómo? La basura, claro, porque al momento en que usted compra, el Big Data me permite a mí decir que si usted, digamos, se compró una caja de helado, por ejemplo, o se compró un producto que tiene ya una fecha de vencimiento, una de dos. Usted va a tener una semana para comerse ese producto, ¿verdad? Porque entonces vence dentro de una semana o después de la semana, muy posiblemente usted lo bote. Entonces, claro, el mismo Big Data puede tirarte al momento en que vos compras qué cosas puede usted comerse en una semana y por tanto generar tal cantidad de basura, o bien, si usted no se lo comió, posiblemente le tire un escenario prospectivo de cuándo usted puede botar ese helado porque ya no se lo puede comer. Es decir, hay de todo y hay para todos y para todas. Y en este tema de Big Data, este tema es sumamente bonito para ponernos a nosotros en perspectiva necesariamente de dónde estamos metidos nosotros y de qué forma nosotros estamos súper interconectados, ¿verdad? En este tema, sin siquiera saber que lo estamos conectados. Así es que, en adelante, por favor, usen de buena forma el móvil, el celular, ¿verdad? Porque al final, lo que usted intercambia en su celular y lo que usted, si bien es cierto, es de uso personal, puede ser, digamos, devastador en términos de que alguna cosa que usted hizo mal en su teléfono puede llevarse consigo la clave de sus tarjetas o las claves de sus cuentas, etcétera, ¿verdad? Alguna cosa que usted no hizo correctamente en su teléfono puede ser, digamos, de muy fácil lectura, por ejemplo, al momento de generar alguna transacción, y eso es devastador en términos del el tema de Big Data. En un mercado donde todos ganan, ¿verdad? Dice, seguirán los usuarios dispuestos a no cobrar nada por suministrar la materia prima y la información. Bueno, eso habría que verlo, porque cada vez que se llega a una tienda, ¿verdad? De algún lado, a veces es hasta molesto. ¿Me pueden dar el número de teléfono? Y uno dice que no, pero es que ocupo el número de teléfono. Pues no, ¿verdad? Insiste. A veces se vuelve hasta digamos, un hostigamiento, porque al final, si vos no das el número de teléfono, entonces ocupa un correo electrónico. Bueno, pero si no quiero dar el correo electrónico, es decir, es mi dato, y mi dato yo no se lo quiero dar a nadie. Pero entonces, a veces uno es como, sí, el número, sí, 526, sí, ¿verdad? Y se fue con todo, ¿verdad? O bien, el correo electrónico, porque me encanta dar mi correo electrónico. Lo que no sabe es que ese correo después usted va a estar bombardeado, o van a estar llamando, o van a estar mandando mensajes que al final usted, en medio de tanta información, la toma de decisiones se vuelve un problema sumamente complicado. Su repercusión nada tiene que ver por el momento, por ejemplo, en estos temas, ¿verdad? Del uso de los datos, ¿verdad? Con Google. Por ejemplo, vean ustedes, Google, por ejemplo, mayoritario en todo el mundo. Imagínense que Google tiene el 89% del seguimiento de los datos de ustedes y yo. El 89%, es decir, cada uno de ustedes es seguido por Google en un 89%. Entonces, bueno, ahí tenemos detrás a Google, ¿verdad? Es decir, ¿cuántos de nosotros, todos utilizan Google? Y obviamente, el promedio, ¿verdad? El promedio que Google nos sigue a nosotros es un 89%, es decir, el otro 11%, ¿verdad? Puede ser medido por otras fuentes de datos, pero cada vez que usted entra a Google, posiblemente lo que hacemos es Amazon, y de una vez me tira a la página de Amazon por medio de Google. Quizás no ponemos en el www.amazon. Porque al final da pereza, entonces uno va a Amazon, y de ahí se va llevando. Entonces, claro, a través de Amazon, cuando usted accede a través de Google, cuando usted accede a Amazon, inmediatamente
Google le da seguimiento a esas compras que usted realizó y a esas dinámicas que usted está generando y a toda esa situación que usted está teniendo ahí. Entonces, eso es, digamos, parte de los seguimientos. Después, ¿verdad? Ni con la de Bing, ¿verdad? Bing, por ejemplo, tiene un 4.8% del seguimiento. La de Yahoo, por ejemplo, tiene un 3,9% del seguimiento, y es cierto, uno ingresa muy poco a Yahoo para poder, digamos, verificar información, pero la competencia de estos macrobuscadores está llegando vía Amazon o Facebook, es decir, todo el mundo actualmente tiene Facebook, tiene Instagram, por ejemplo, tiene Twitter, ¿verdad? Y qué decir de TikTok, ¿verdad? Es decir, no sé si ustedes en este momento se están dando una risilla ahí de cuántos de ustedes, por ejemplo, están haciendo TikTok, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque ya está completamente demostrado que la información que usted sube a TikTok es una información sumamente vulnerable. Sí, es un video corto de algunos segundos, pero es un video que usted dice, ah, se desaparece. No se desaparece, no se pierde. El video se sube al iCloud, pero el iCloud resulta que no puede ser accedido por vos, sino que es accedido precisamente por la empresa que estructuró TikTok. Entonces, claro, ahí es donde quedan fotos, quedan videos de su casa haciendo TikTok, quedan los bailes que usted hizo, ¿verdad? Para poder pasar la cuarentena. Es decir, quedó papá y mamá y mi hermano grabados ahí, ¿verdad? Es decir, y nosotros creemos, por si después se quita. No se quita. Eso va a una nube después de los 16 procesos que genera y son utilizados por la empresa para ver un montón de cosas, ¿verdad? Para ver los comportamientos de las personas, posiblemente no sean utilizados para promocionar cosas, porque al final, pero se pueden utilizar para ver los comportamientos psicológicos de las personas, para ver normalmente qué es lo que hacen, para ver normalmente cuáles son las características de los seres humanos, para ver, digamos, es decir, puede ser utilizado para un montón de estudios que nosotros ni siquiera a veces estamos teniendo. Y dice, por ejemplo, 1 de cada 3 internautas inician la búsqueda a través de Amazon, mientras que durante el último año el crecimiento de Google ha sido plano. A través del primero han crecido un 73%. A pesar de eso, ¿verdad? Digamos, hay un alto crecimiento, ¿verdad? Es decir, de cada 10 personas, cerca de 7,3 personas hacen una búsqueda por Google, mientras que en el caso de Amazon, por supuesto, por eso les digo, puede ser que usted entre directamente o puede ser que entre a través de Google. En lo que respecta a Facebook, ya supera a Google como principal fuente de referencia e información, por supuesto. ¿Y cuántos de ustedes no tienen Facebook, verdad? Y obviamente, a ver, está bien, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo, esto es una introducción, ¿verdad? De cómo el Big Data y cómo los datos son utilizados. Pueden ser utilizados para bien o para mal, eso es una cuestión de cada quien, pero me interesa que esto quede claro para poder decir, ok, entonces, ¿cuál de todas las posibles vías donde yo puedo jugar puede ser más efectivo, por ejemplo, para tocar las neuronas del consumidor y decir, ok, mi empresa vende esto y tiene que comprarlo porque si usted compra esto, está comprando la mejor calidad que existe en el mercado? Bueno, para poner eso, ¿qué es mejor? ¿Verdad? ¿Instagram o Facebook o Twitter o TikTok, pero un video rápido, o mandar un correo, ¿verdad? ¿verdad? Es decir, ¿qué de todo esto nosotros, por ejemplo, estamos considerando que es, digamos, el mecanismo más viable, por ejemplo, para poder hacer eso? Pero lo otro es cómo yo desde mi empresa, ¿verdad? Y desde la industria, yo, por ejemplo, puedo mejorar la logística, por ejemplo, puedo mejorar la toma de decisiones, puedo disminuir los costos, puedo reducir las mudas en el tiempo, puedo mejorar, digamos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el Lean,
ya sea Lean Manufacturing o Management o el link que sea, cómo a partir de eso yo puedo hacer que los datos que yo genero me permitan a mí saber dónde está el cuello de botella y a partir de esos datos generar escenarios que me permitan a mí tomar decisiones estratégicas. Porque a veces, por ejemplo, a pesar de que hemos hecho muchos estudios, nosotros no nos gustan los datos, ¿verdad? A nosotros no nos gustan los datos. Nosotros, bueno, llegó tarde el camión, sí, pero bueno, ¿cuánto significó eso en datos? ¿Cómo pude yo haber hecho una mejor decisión para poder, digamos, tener ese camión a tiempo? Y, por ejemplo, en el último foro de Davos, se avanzó que en el 2020 la robotización habrá destruido en Europa, ojo, ¿verdad? Y esto es a partir de datos. Imagínense que se avanzó que en 2020 la robotización, ¿verdad? Habrá destruido en Europa unos cerca de 5 millones de puestos de trabajo, ¿verdad? Es decir, ese año se producirá la confluencia, ¿verdad? De que el precio de un robot para cubrir determinadas funciones, vean qué doloroso, ¿verdad? Y esto yo lo dije en otro curso que tuve y que alimenté, digamos, este tema del Big Data. Yo lo dije, ¿verdad? Es que el Big Data no solo nos ayuda a nosotros a pensar qué es lo que tenemos que hacer, sino decisiones futuras. Y vean que resultará más barato que el coste de 4 salarios anuales de quien desempeña hoy esa tarea. Sumamente doloroso, porque al final entonces, sencillamente lo que estamos haciendo es que ese avance de esa parte de los datos, lo que nos está diciendo es más barato tener máquinas automatizadas y robots, ¿verdad? Que permiten hacer 6 o 7 funciones que tener, digamos, 4 personas en esa función. Es más barato. Y claro, ahí es donde, igual que decía en ese momento, lo digo ahora, ahí es donde nosotros tenemos que ser sumamente competitivos. Ahí es donde tenemos que creérnosla. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que hay un monstruo allá afuera que nos quiere comer y que ese monstruo lo están elaborando a partir de datos y que si nosotros, por ejemplo, no consideramos esa importancia que tiene el Big Data para mejorar no solo la logística, sino para mejorar los tiempos, las mecánicas en las que estamos metidos, para entender que si no lo hacemos nosotros y no generamos mejores datos en términos de eficiencia, eficacia, calidad, gestión, ¿verdad? Etcétera, no solo en la logística, sino que en cada uno de los diferentes departamentos, en cada uno de los diferentes eslabones de la cadena productiva y de la cadena de valor de textiles en El Salvador, en Honduras, en República Dominicana, en México y en cualquier parte del mundo, va a ser muy sencillo, digamos, a partir de datos, decir, no, aquí la realidad es que ustedes 4 más bien me están generando más gasto que la eficiencia que yo quisiera, así es que vamos a cambiarlos y metemos esto en lugar de ustedes. Es decir, eso puede llegar a pasar. Y entonces, claro, eso porque es importante que ustedes entiendan que no es que estamos, digamos, que esto que estoy diciendo no sea cierto, es decir, es que ya en Europa está pasando, se los dije, en Asia, y obviamente esto es fundamental, digamos, de tenerlo en cuenta. Desaparecerán primero los puestos de trabajo más manuales, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, repetitivos y sencillos en todos los estadios de las empresas. Mientras tanto, aumentarán las demandas de personas. Vean qué interesante. Y entonces acá volvemos la tortilla al revés, como decimos nosotros. ¿Qué es lo interesante? Aumentan las demandas de personas preparadas en todo lo relativo a las redes sociales, a las aplicaciones móviles, a la computación o a los lenguajes digitales, ¿verdad? Entonces, claro, posiblemente nosotros lo que tenemos que hacer es que en el departamento de logística o en el departamento de calidad
o en el departamento de recursos humanos, o en el departamento de tintorería, o en el departamento de hilos, o en el departamento cualquiera que hay más y que obviamente quizás no estoy diciendo algunos bien y otros sí, ahí necesariamente tienen que haber personas buenas en el tema de lenguajes digitales, tiene que haber gente que sepa leer el lenguaje digital, tiene que haber gente que sepa de computación, es decir, no solamente es que tiene que haber un técnico en computación, es que si el técnico de computación llegó a decirme a mí como director del departamento de recursos humanos, mire, es que hay un problema, en serio, vamos a revisarlo, porque yo también conozco eso y quiero saber por qué está fallando y tenemos que arreglarlo. Es decir, tenemos que ser, en este tema de datos, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Foro de Davos del 2020, tenemos que ser, digamos, versátiles. Y los datos nos permiten a nosotros tener esa versatilidad, es decir, ¿qué quiere el consumidor en el mercado final? Y si nosotros hacemos una revisión de qué quiere el consumidor en el mercado final puede estar representado por ustedes mismos. Ustedes mismos, cuando van a un supermercado, ustedes mismos, ¿verdad? A veces, y siempre lo digo, ustedes mismos como trabajadores o como parte de una empresa de textil, sea cual sea la empresa, ustedes mismos también representan al consumidor. ¿Se han puesto a pensar ustedes a partir de la calidad del producto y de los datos qué es lo que el consumidor quiere? Posiblemente, pero ustedes cuando salen de la empresa y van a una tienda exigen calidad y exigen un buen diseño. Eso mismo posiblemente estén pensando los consumidores que consumen los productos de ustedes y que obviamente está pasando de esa forma. El COVID-19, ¿verdad? Y ahí lo anoto, de que esta parte es de una lectura en inglés, dice que ha acelerado, ¿verdad? Digamos, muchísimo el tema de la industria del entretenimiento, ¿verdad? Y efectivamente, vean qué interesante, porque entonces aquí cambia el tema de los datos, ¿verdad? Es decir, actualmente nosotros tenemos un mayor consumo, ¿verdad? En la parte de la industria del entretenimiento, y ojo, tenemos que tener clarísimo, por ejemplo, que hay una gran brecha, ¿verdad? Hay un gap enorme entre los canales de comercialización tradicional y entre los canales de comercialización digital. Y entonces, claro, de repente nosotros estamos metidos de la noche a la mañana dentro de canales de comercialización más digitales y dentro de canales menos tradicionales, ¿verdad? Fuera completamente. Y entonces, claro, cuando vemos, por ejemplo, y vean que lo que dice, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿verdad? Que se hace un estudio y dice, vea, por ejemplo, el tiempo gastado en los medios, ¿verdad? Por ejemplo, entre el 2018 y el 2022, se espera que sea 5% más para los canales digitales y menos 2% para los canales tradicionales. Estamos fritos, ¿verdad? Y digo, estamos fritos en términos de Big Data y de logística y de todo, porque si nosotros seguimos considerando los canales tradicionales por donde yo siempre estoy acostumbrado a comprar y todo, voy a tener enfrente una barrera que me creció del menos 2%. Pero si yo me voy y entiendo que lo que estoy generando es Big Data y que lo que estoy digamos, desde un punto de vista, desde espacios más virtualizados y más de medios digitales, entonces yo estoy entendiendo que nosotros tenemos que ir como empresa por acá. Esto que yo estoy diciendo es fundamental para todas las empresas. Las empresas en este momento y posiblemente hasta que termine el 2021, ¿verdad? Porque entonces resulta que la mala noticia es que y esto es como un paréntesis al tema, es que la vacuna de COVID que estaba desarrollando Oxford y Seneca, ¿verdad? Tuvo reacciones negativas sobre pacientes al momento de aplicarla. Es decir, la vacuna más formal que yo veía en el mercado era esa, para mí, no sé, obviamente para ustedes puede ser otra, digamos, tuvo que pararse por reacciones negativas en pacientes. Es decir, entonces, si esa vacuna iba a salir en noviembre, ya no sale, ¿verdad? Es decir, que ahora tenemos que esperarnos un tiempo más
Y entonces, claro, ese tiempo puede ser, obviamente, es este año y es el año que sigue. Y si las empresas que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en estas empresas, en la industria textil, en las empresas que ustedes tienen, están muy acostumbrados a comprar productos, digamos, face to face, por ejemplo, digamos, y no estamos ambientados, valga la redundancia, con el ambiente tecnológico digital, pero estoy hablando no del ambiente tecnológico de estar en Facebook ni de estar revisando correos, no, estoy hablando de la facturación digital que hay que hacer con un país. Estoy hablando de que entonces el face to face es virtual en otro idioma, que me toca llenar documentos y papeles de aduanas, por ejemplo, de Estados Unidos en inglés, que me toca llenar. Es decir, si nosotros no estamos metidos en esa dinámica con el Big Data, donde se generan datos, porque ya usted tiene que hacerlo, y antes lo hacía otra persona, y no lo hacía yo, y ahora tengo que hacerlo yo, es hora y es un momento oportuno para poder fortalecer estas herramientas, porque es fundamental lo que nosotros tenemos que enfrentar en estos momentos. En China, por ejemplo, la brecha, ¿verdad?, será más rápidamente y es 8% del crecimiento anual para los canales digitales, es 8%, mientras que los canales tradicionales caerán un 3%, es decir, vamos hacia eso. Vamos, ojo, y se los estoy señalando acá, vamos hacia eso. Yo no esperaría que en 2 años, cuando nos volvamos a ver, yo les diga, ve, que íbamos hacia eso y ustedes digan, sí, tenían razón, pero bueno, no lo vimos. Vea que se los estoy diciendo, es decir, uno de los principales proveedores de la industria textil, bueno, además de la India y de Vietnam y de Camboya y todo el tema, pero China, ¿verdad?, es que es uno de los mayores compradores, proveedores, etcétera, que tiene muy bien dinamizado el mercado, está volviéndose hacia los canales, digamos, digitales, no solo para algunos productos, sino para todo. Entonces ahí hay que tener, digamos, eso sumamente importante. Ojo, porque hay otras características que nos están generando estos datos de Big Data. Mucho, y vean qué interesante, mucho de este tiempo incremental, digamos, o del incremento del tiempo sobre los medios digitales, ¿verdad?, serán gastados en videos digitales y plataformas sociales o medios o plataformas de medios sociales. Es decir, hay un alto porcentaje y esto lo que quiero es, ahí están las señales del mercado, es decir, eso es Big Data, es decir, entonces ahí están las señales y vea qué interesante, ¿verdad? Vea qué interesante, porque el 50% de quienes van a estar ahí metidos son los millennials, ¿verdad? Yo no sé cuántos millennials hay en este grupo, ya yo soy ancestral porque ya de millennial no tengo nada, ¿verdad? Pero habría que ver cuántos de ustedes son millennials, ¿verdad? Puede ser que hay gente muy joven acá en el grupo, ¿verdad? Ya los que tenemos arriba de tanta edad ya más bien estamos, ya no somos millennials, pues ya somos millennials casi de los muchos años, pero no. Entonces, los millennials, y esto siempre lo dejo claro, este grupo de personas millennials son altamente indecisos, ¿verdad? Hoy quieren esto, mañana quieren otro, ahora en una hora quieren esto, ya no quieren café, ahora quieren esto, ahora no, esta camisa no me, esto quiero, es decir, ¿cómo a partir del Big Data, y les estoy dando señales de este Big Data, cómo yo hago para entender a ese grupo de millennials? 50% de toda la población, es decir, si nosotros estamos pensando en que solo en la India hay 1.310 millones de indios y en China hay cerca de 1.400 millones de chinos, digamos, ahí está casi la mitad del mundo, ¿verdad? Si de solo ese monto, 800 chinos y unos 500 indios son millennials, imagínense, eso es increíble, eso es un dato, es enorme, ¿verdad? Es un dato enorme. Y quiere decir que el 50% de toda la población del mundo que vaya a acceder a estas plataformas van a ser millennials. Si nosotros no tenemos claro que el mercado va a estar marcado por millennials,
nosotros vamos a estar hundidos, porque al final entonces no estamos entendiendo que la línea que nosotros estamos produciendo, que los colores que nos están pidiendo, que la línea tal que nos están exigiendo, que, es decir, si no estamos entendiendo eso, entonces vamos a tener fuera un 50% del mercado. El otro 50% del mercado puede estar dividido entre generaciones Z, ¿verdad? Generaciones más viejas, los boomers, es decir, un grupo de personas que posiblemente apenas alcancemos un 5% de ese restante del mercado. Entonces, nuestras fortalezas y nuestro Big Data y nuestra logística y nuestro pensamiento estratégico a partir del uso de datos y de plataformas y de generar datos para ver dónde está, tiene que empezar a dirigirse, primero, hacia los canales digitales y segundo, hacia un gran grupo de personas, que es el 50%, que son millennials. Y los millennials, como le digo, son altamente desconcentrados, ¿verdad? Son, ¿verdad? Indecisos, quieren cosas diferentes cada minuto, cada hora, y eso, digamos, es importante, digamos, tenerlo ahí. Después, un 47%, ¿verdad? De esos van a estar en Facebook y un 34% en Instagram, ¿verdad? Esos son importantes de considerarlo en ese momento. Vean que importante esta gráfica que está acá. Acá lo que, vean qué interesante. ¿Quién está en el centro, verdad? De ese análisis de Big Data, ¿verdad? Por ejemplo, en términos de definición de procesos y roles. ¿Quiénes están ahí en el centro? En el centro está el consumidor final o el usuario final, ¿verdad? Entonces, ojo, porque cuando yo veo estos círculos o estos, digamos, romboides o como queramos llamarlos, ¿verdad? Acá nosotros estamos viendo unos azules, estamos viendo unos verdes. Cuando yo veo el azul, vea qué interesante, porque el contenido de la creación, la descripción, ¿verdad? El azul incluye, por ejemplo, la música, incluye, digamos, el tema del spoken word, por ejemplo, ¿verdad? Que es a través de los podcasters, el desempeño, el arte de desempeño, por ejemplo, son el tema de la parte del teatro, los deportes, los estudios, la educación y el sector público, las noticias, los activistas, por ejemplo, y los anuncios, ¿verdad? Que se den. Estoy hablando de programación, estoy hablando de palabras escritas, estoy hablando de creadores amateurs. Vean lo que está acá. Es decir, toda esta gente está aquí afuera. ¿Quiénes están en la parte verde? ¿Verdad? Y entonces, claro, aquí nosotros tenemos la parte de impresiones, estamos aquí con los broadcasters, por ejemplo, todo lo que tiene que ver a través de televisión y radio. Estamos viendo el famoso, el D2C, ¿verdad? Que es el desarrollador versus, bueno, el D2C, que es el desarrollador para el consumidor, ¿verdad? Estamos viendo todo el tema, y vean qué interesante, los streaming, las plataformas de streaming, estamos viendo los blogs independientes, estamos viendo el social media que tiene que ver con Facebook, con TikTok, por ejemplo, estamos viendo el Garmin, ¿verdad? Que tiene que ver con consolas, el Garmin, perdón, con consolas, con publicadores, y estamos viendo el in-person, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que es, digamos, dentro de la persona, que tiene que ver con todo el tema de cinemas, etcétera. Y lo que tenemos acá en el centro es, digamos, está la creación de contenido, está la distribución y está el consumo. ¿Quién consume? ¿Verdad? Bueno, quienes consumen están, digamos, dependiendo de la demografía, que tiene que ver con la edad, con la región, con el nivel de ingreso y el formato, por ejemplo, si son medios, si son devices. Es decir, acá, vean qué interesante, nosotros tenemos actualmente un montón de cuestiones azules, ¿verdad? Es decir, nosotros por lo general estamos aquí afuera, pero ojo, ¿verdad? Ojo, porque para llegar a este consumidor o a este usuario final, nosotros tenemos que tener muchísima, pero muchísimo, ¿verdad? Y con esto, perdonen que sea yo tan emotivo hablando de estos temas, es que estos temas
yo espero que a ustedes también los motiven y los emotiven, ¿verdad? A entender que somos nada, ¿verdad? Para ponerlo en esos términos. Si nosotros creíamos que éramos mucho, somos nada ante todas estas dinámicas que tienen los mercados, que tiene el Big Data. Es decir, nosotros somos una empresa, ¿verdad? O somos una industria donde ya yo pensé que éramos grandes. Sí, sí, son grandes. Pero cuando nosotros vemos lo que pasa fuera de esa dinámica, uno dice, bueno, es decir, ya no estoy entendiendo posiblemente el 80% de lo que pasa en el mundo. Estoy entendiendo el 20% porque estoy entendiendo a mi empresa, estoy entendiendo lo que pasa en mi empresa, pero cuando ya yo salgo a ese mundo, yo digo, y sí, está el Big Data, y resulta que el Big Data es el que define el mercado de lo que nosotros hacemos. Sí, efectivamente, eso es lo que define el mercado suyo. Entonces, yo pensé que el mercado lo definía yo. No, no lo defino yo, lo define lo que está afuera. Y lo que está afuera hay que conocerlo para entenderlo. Y entonces, claro, por más que usted quiera hacer acá en la parte del contenido o de la creación de contenido, si usted, los canales de comercialización o los canales para llegar a este usuario final son súper malos, ¿verdad? No va a lograrlo. No va a lograrlo y se trae abajo toda la parte de la producción logística, se trae abajo todos los diseños que usted tiene, empiezan a haber inventarios, empieza a haber toma de decisiones negativas hacia atrás de la cadena, es decir, la decisión que se toma en Estados Unidos o se toma en África o se toma en China o en Mongolia o en Uzbekistán o Afganistán o Pakistán o en cualquier lado, les va a afectar a ustedes mucho porque lo que estamos haciendo es que posiblemente estamos creando mucho contenido acá en esta parte azul, pero cuando nosotros llegamos a esta parte verde, el canal que tenemos ni siquiera está en esta parte verde, es decir, está fuera de esa parte verde y claro, hay dentro encerrado un consumidor usuario final que está así, moviendo la cabeza, ¿para dónde tengo que ver? Esos son los millennials, esos son, es más, y hasta entonces uno empieza a jugar ese rol, porque al final, si uno no se mete en ese rol, ¿verdad? Está fuera, está out, está el fit tuyo y más, mire, ustedes están en una de las industrias más bonitas, ¿verdad? Porque es pensar en uno, en cómo uno puede vestirse bonito y en cómo uno puede andar bonito o bonita, pero es una industria sumamente difícil. Es una industria sumamente difícil. Ustedes pueden tirar una línea hoy y esa línea puede durar 3 meses haciéndose y vendiendo y venga otra línea y venga otra y tome otra y es otra línea y hay que hacer otra línea porque al final, antes, ¿verdad? Y con esto creo que voy a concluir por el día de hoy para ver si hay algún comentario. Antes era muy sencillo porque entonces antes era yo, ¿verdad? El consumidor, para ponerme yo como consumidor y ustedes como parte de la industria. Y uno es muy convencional, ¿verdad? Uno es convencional, uno es azul con blanco, negro con rojo, o negro con blanco, o gris con, ¿verdad? Es sumamente convencional. Eso se acabó, eso se acabó. Y el Big Data en estos momentos nos refleja que tenemos que tener claro que hay datos estructurados, semiestructurados, no estructurados, que el 50% del mercado que vamos a enfrentar es millennial, que el otro 50% puede estar partido en diferentes formas, que los principales canales de comercialización y los principales canales de llegar al mercado final son Facebook, son Instagram, son TikTok, por ejemplo, para ponerles unos cuantos ejemplos, que hay plataformas de análisis, ¿verdad?, que nosotros no entendemos y que deberíamos de estar empezando a entender, que nosotros mismos estamos brindando información para que otras industrias puedan hacer con los datos nuestros todo lo que quiera y todo, pero a veces nosotros no entendemos que nosotros también como industria podríamos tener datos que nos permiten tomar decisiones dentro del gremio industrial y dentro de todas las industrias y de las empresas textiles, pero que al final, digamos, no estamos entendiendo ese manejo de Big Data, no estamos entendiendo, por ejemplo, ¿verdad?, esa analítica, no estamos entendiendo por qué un algoritmo, no estamos entendiendo la inteligencia artificial, no estamos entendiendo la robótica, no estamos logrando, por ejemplo, nosotros decir claramente qué es lo que yo estoy requiriendo de ese mercado y voy a poner a que el consumidor me lo diga, ¿verdad? Es decir,
eso que yo necesito saber para mejorar mi industria, el consumidor tiene que decírmelo. Y a veces nosotros no entendemos que si el consumidor y nosotros le sacamos la información al consumidor, nosotros vamos a mejorar las decisiones gerenciales, vamos a mejorar las decisiones departamentales, decisiones de producción, el departamento de calidad, el departamento de recursos humanos, el departamento, es decir, no sé, me imagino que el departamento de recursos humanos, si hay alguien de recursos humanos, debería no solamente pedir el CV de la persona, debería revisar cuáles son sus actividades en Facebook, por ejemplo. Es muy bonito, porque al final entonces, aunque suene feo, uno, ya no solamente hay que pedir el CV, ahora hay que ver, yo pido el CV y de inmediatamente en el CV pregunto si tiene redes sociales, ¿verdad? Y entonces uno hasta puede ver cuál es el comportamiento de la persona en una red social. Ojo, y esto tiene que quedar claro, el Big Data y todo lo que esté relacionado con los espacios blancos y los espacios oscuros en ese amplio mundo infinito de los datos y la parte digital, lo que usted haga ahí, mientras usted sea talento humano, recurso humano, trabajador de una empresa, usted está representando a la empresa. Y entonces, claro, nosotros no hemos entendido que lo que yo ponga en Facebook posiblemente y use un lenguaje, ¿verdad? Sí, es mi espacio privado, pero ¿dónde trabaja? Trabaja. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con todos esos espacios para poder evitar precisamente que donde usted trabaja se pueda ver perjudicado por una mala imagen de ese talento humano que tanto la empresa le ha costado formar durante los últimos años y que posiblemente por un mal decir en una red o por una cuestión comprometedora pongan entredicho, ¿verdad?, la capacidad de la empresa para poder tener recurso humano altamente capacitado, educado, que use las redes sociales de forma adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, y con esto cierro, ¿qué podría pasar si alguna de las empresas donde ustedes trabajan, alguien de ustedes sube un video en una fiesta con 30 personas sin mascarillas, encerrados en una discoteca, y no voy a decir que tal vez tomando, fumando, pero por solo el hecho de estar, mira, los empleados de las 2 empresas más grandes de Decantes y El Salvador en fiestas. Es decir, no van a decir Vinicius Sandí, van a decir los empleados. Es el peor ejemplo que se puede dar en este momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque como ustedes pueden ver acá, en este esquema que está, uno de los principales puntos del Big Data y de la creación de datos y de la creación de valoraciones humanas, personales, etcétera, tiene y está muy relacionado con estas páginas, Facebook, Instagram, TikTok, ¿verdad? Es decir, hay que tener mucho cuidado. Con eso cierro la participación de hoy y quisiera escuchar si hay preguntas o hay algún comentario. No todos, no pregunten todos porque si no, no logro escucharlos. ¿Están listos para hacer el examen? Sí, el viernes. Sí. Sí. Bien. No sé si hay preguntas, comentarios. Mucho cuidado con lo que ponen en las redes, ¿verdad? Carolina, sí. Vinicio, interesante la información y todo lo que conlleva el Big Data y alcance. Vamos a ver, es que por acá tengo... Ok, lo que pasa con Waze pasa mismo con Uber. Sí. Perdón, es que usted, doctor, esto de los algoritmos de inteligencia artificial también está relacionado con ese acontecimiento curioso de cuando uno piensa o habla de un producto específico, inmediatamente abre cualquier red social. Exactamente, Carolina. Es que no había leído porque estaba presentando. Pero okay. Sí, es exactamente lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando usted abre Booking, ¿verdad? O cualquiera de estas.
mágicamente te llega la información al Facebook, ¿verdad? Es decir, usted empezó y empieza, claro, hay que ver, y por eso estamos en este proceso de introducción, hay que ver hasta qué punto eso es una violación al espacio privado que usted tiene dentro de esa gran red, ¿verdad? De datos, pero eso ocurre. Así es, exactamente. Francisco Viedo, lo que pasa con Waze pasa mismo con Uber, sí, y pasa con Didi, ¿verdad? Pasa con Uber, pasa con Didi, pasa con Globo, pasa con Uber Eats, ¿verdad? Toma los datos para ver a dónde me dirijo habitualmente, exactamente, y por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Digamos, estoy dando como las cuestiones introductorias, después vamos a ver ya casos aplicados y todo, pero hay que también tener mucho cuidado porque en países donde hay digamos, muchísimos problemas de violencia y todo, estas herramientas se pueden convertir también en una forma muy fácil de poder localizar a alguien que en lugar de llegar y entregar comida, por ejemplo, o algún producto, lo que quieren es que la persona salga para poder violentarla o asaltarla. Es decir, entonces hay que tener, digamos, muchísimo cuidado. Y Giovanni, muy interesante lo de Big Data, estamos siendo vigilados sin darnos cuenta. Sí, sí, piensen en la película de La Matriz, ¿verdad? Digamos, ahora los voy a poner a ver la película Matriz, no, son bromas, pero sí, es un poco eso, lo preocupante es que esta información llegue a las manos exactamente. Jessica, ¿es esto completamente legal? No es completamente legal. Es más, podríamos estar sufriendo, digamos, problemas de ciberseguridad en el caso de que los bancos estén insistiendo siempre en una llamada constante y eso puede ser, digamos, legalmente demandado la institución. Lo que pasa es que como nosotros somos muy abiertos a recibir llamadas y atender y que no quiero la tarjeta o sí la quiero o mira y cómo, pero si nosotros ponemos una demanda por acoso, digamos, eso puede necesariamente pasar. En Centroamérica está muy poco vigilado, pero ya en Europa sí está más vigilado. ¿Y cuál es la diferencia de Big Data versus el Data Mining? Bueno, hay, digamos, una diferencia importante ahí, Luis, y eso lo vamos a ver, digamos, mañana o el viernes para que podamos ver la diferencia. Entonces, por ejemplo, en el tema del Big Data, se presentan más datos en términos de la parte que uno tiene que estructurarlos, por ejemplo, mientras que en el data mining ya pueden estar datos más consolidados, pero igual los vamos a ver, digamos, mañana o el viernes, ahí está la presentación, entonces cualquier cosa tal vez ahí le aclaro la diferencia o le genero mayor diferencia. Y Carolina, podríamos decir que para una empresa de recursos humanos el investigar redes sociales, sí Carolina, o sea, tampoco estoy diciendo que usted por eso va a darle una calificación a la persona, pero ya hay empresas que lo hacen. Entonces, no es que usted tiene que pedirle permiso, sino que simplemente, por ejemplo, usted puede tener cierto nivel de comportamiento de la persona, de cómo funciona en un espacio virtual y cómo funciona en un espacio. Y esto se utiliza mucho en Estados Unidos ya y en Europa y en Asia porque mucha gente, digamos, tiene una doble vida. Y el problema es que cuando eso sucede, entonces usted está perjudicando el nombre de la empresa en caso de que usted, por ejemplo, salga con la camisa y el nombre de la empresa en la parte que usted está haciendo. Entonces, eso puede perjudicar muchísimo. Es decir, aquí en Costa Rica ocurrió que el director de epidemiología, ¿verdad? Hace como 2 meses, y él decía, tienen que mantenerse encerrados, no pueden salir, hay que guardar, y entonces resulta que ella, y lo primero que hicieron fue irse a un yate con la novia, y habían 5 personas más, no mantuvieron la distancia, y el capitán del barco, por hacer una gracia, saca una foto y él ahí, ¿verdad? Casi que abrazado con otra gente, lo sube al Facebook y el otro día tuvo que renunciar. Porque ya, y el primer ejemplo de que había que mantener la distancia, que no vayan a ningún lado, que no visiten a nadie, quédense encerrados, ya estaba rompiendo todos los esquemas, entonces tuvo que renunciar. Eso, digamos, es lo más feillo del Big Data porque empieza uno a tener esas tendencias y comportamientos.
pero ya mañana vamos a ver, digamos, cómo se sube a la nube, cuáles son los procesos, dónde puedo procesar yo datos, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay más preguntas, entonces bien, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. ¿Está bien? Sí. Y ya saben, ¿verdad? Tienen que sacarse un 100. Ah, bueno, yo veo que está ahí Mario como en el negocio. Mario, ¿no? Sí. Sí, nos agarró un poco la tarde, Sí. entonces para no quedarnos fuera No, pero está de bien. la clase, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, el tipo de consumidor que llega a su tienda? Que no había visto, pero lo hubiera preguntado desde el inicio. Bueno, nosotros prestamos el servicio de estampado textil industrial. Ajá, ajá, Entonces, básicamente, nuestros clientes son textileras. ajá, muy bien. Muy bien. Entonces, digamos, ahí, digamos, ¿y cuáles son los principales colores, el porcentaje, qué colores se producen más o qué, ¿verdad? O cómo La lo verdad, ven? para nosotros, bueno, para dar como una idea general, Ujú, trabajamos colores pasteles ok, dirigidos a ropa de niños. excelente, ajá, muy bien, muy Ujú. bien. Es interesante, ajá, entonces me imagino yo que azul pastel y, digamos, qué sé yo, Los, algún color ahí más o menos. los- También los colores fluo. Suponte que estás viendo ropa Sí, para niñas, por ejemplo, sí, los ponis y todas estas sí, modas, muy bien, muy nosotros las bien. vemos pasar, ¿no? Muy bien, muy bien. Ve, esos son datos interesantes que uno podría ver, digamos, cada cuánto se puede exigir más el color o cada cuánto podemos tener un color diferente u otro similar. Pero bueno, no, muy bien. Entonces, ya para no cansarlos ni atrasarlos más, muchas gracias y nos vemos mañana. Entonces, ahí después No, les muchas subimos el gracias. video. Cuídense mucho, hasta Todo un luego. gusto. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Gracias, Buenas buenas noches, noches. nos vemos, buenas noches. Cuídense. Gracias. Hasta Buenas luego. noches, hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.